Vivimos en una época en la que la disciplina se ha convertido en el dogma central de toda narrativa sobre el éxito personal. Una especie de religión laica que promete resultados milagrosos a cambio de una obediencia ciega a rituales cotidianos, reglas autoimpuestas y esquemas de comportamiento rígidos que, bajo la superficie de la virtud, a menudo esconden una inquietante forma de esclavitud mental. La retórica contemporánea impulsada por emprendedores de sí mismos, gurús del desarrollo personal y predicadores digitales de la fuerza de voluntad, nos bombardea a diario con la idea de que despertarse a las 5 de la mañana, seguir una rutina férrea, persistir la tentación y hacer lo que se debe hacer incluso cuando no apetece, es la clave para dominar el mundo. Pero Maquiavelo, si viviera hoy, miraría con desprecio esta idolatría de la disciplina ciega, porque en su filosofía, el poder nunca es el resultado mecánico de hábitos virtuosos, sino el fruto complejo, despiadado y refinado de una estrategia adaptativa, calculada, a menudo invisible. El hombre verdaderamente poderoso no es aquel que se somete a su propia rutina, sino quien es capaz de romperla sin vacilaciones, cuando las circunstancias así lo exigen. La disciplina puede ser útil, por supuesto, pero solo mientras siga siendo una herramienta en nuestras manos, no un amo invisible que nos obliga a actuar según esquemas que ya no tenemos la lucidez de cuestionar. La verdadera fuerza no nace de la perseverancia ciega, sino de la capacidad de discernir cuándo es momento de insistir y cuándo es momento de cambiar de rumbo. En este sentido, la disciplina no es la madre del éxito, sino un siervo útil que debe utilizarse con inteligencia y luego descartado cuando la situación así lo requiera. Porque quien se aferra a un plan preestablecido, mientras el terreno bajo sus pies cambia, no demuestra determinación, demuestra ceguera. Haz clic en el vídeo y suscríbete. En este vídeo desmantelaremos la glorificación de la disciplina como valor absoluto, y lo haremos a través del pensamiento despiadadamente lúcido de Niccolò Maquiavelo, un pensador que comprendió mejor que nadie que el poder no se construye con esfuerzo repetitivo, sino con lucidez estratégica, flexibilidad mental y la frialdad de quien sabe leer la realidad sin dejarse deslumbrar por las modas morales de su tiempo. Exploraremos 3 ejes fundamentales de esta visión: el engaño de la disciplina como mito virtuoso, el valor supremo de la estrategia móvil y, finalmente, el papel de la imprevisibilidad como herramienta para dominar el contexto. Y al final, extraeremos una conclusión tan simple como devastadora. La verdadera disciplina no consiste en quedarse quieto, sino en saber cuándo y cómo moverse, sin pedirle permiso a nadie. El mito tóxico de la disciplina. En un mundo que premia más la apariencia del esfuerzo que la sustancia del resultado, la disciplina se ha transformado en un fetiche moral, una forma de autoengaño social que ilusiona al que la practica, haciéndole creer que va por el buen camino solo porque está sufriendo lo suficiente. Pero el sufrimiento no es una virtud en sí misma, ni tampoco la constancia lo es, sino produce poder real, transformación tangible y dominio estratégico sobre el contexto. La idea de despertarse todos los días a la misma hora, repetir actos con obstinación, soportar el malestar como prueba de carácter, es una trampa cultural, un engaño sofisticado que alimenta el ego mientras vacía la lucidez. Porque lo que se vende como disciplina, a menudo, no es más que una adhesión mecánica a un plan que hace tiempo perdió sentido, pero que se sigue ejecutando por miedo a tener que replantearlo todo desde cero. Maquiavelo habría desenmascarado este engaño con una frialdad desarmante, porque en su visión de la acción política y personal, el valor nunca reside en la coherencia en sí misma, sino en la capacidad de evaluar continuamente la eficacia de las propias acciones en función de un contexto en constante cambio. Un príncipe que persiste en el mismo enfoque cuando la realidad ha cambiado no es virtuoso, está destinado a caer. La disciplina, en esta perspectiva, no es más que un mecanismo útil mientras genere ventaja, pero profundamente peligrosa cuando se transforma en una fidelidad ciega a una lógica superada. Es el principio de la adaptabilidad, no el de la repetición, lo que salva a los hombres y los convierte en dueños de su destino.
La cultura contemporánea confunde el autocontrol con la rigidez, la tenacidad con la obstinación, la dedicación con la autopenitencia. El resultado es una masa de individuos que se glorifican por su rutina como si fuese una medalla al valor, cuando en realidad no es más que el síntoma de una mente incapaz de recalibrar su rumbo. La disciplina, si no está guiada por una mente estratégica, se convierte en un ejercicio de sumisión, no ante un amo externo, sino ante una imagen idealizada de uno mismo, que a menudo se transforma en un tirano invisible, más despiadado que cualquier otra autoridad. La cuestión no es rechazar la disciplina en sí, sino reconocerla por lo que es, una herramienta, no un fin. Y como toda herramienta, debe manejarse con inteligencia, detenerse cuando se vuelve ineficaz y modificarse cuando deja de producir resultados. El verdadero poder nace de esta conciencia, no de cuánto estás dispuesto a sufrir cada día en nombre de tu rutina, sino de cuánto eres capaz de romperla con coraje cuando el contexto exige un cambio de rumbo. Quien no es capaz de abandonar su propio esquema, incluso después de meses o años de aplicación rigurosa, no es disciplinado, es esclavo de su pasado. Haz clic en el vídeo y suscríbete. La libertad estratégica, por tanto, comienza justo aquí, en el momento en que tienes el valor de cuestionar tu propia disciplina, de preguntarte si tus hábitos aún te sirven o si eres tú quien está al servicio de ellos. El que se domina a sí mismo no es quien sigue siempre el plan, sino quien sabe cuándo dejar de seguirlo. El arte de la estrategia móvil. La verdadera fuerza, la que Maquiavelo describe con frialdad quirúrgica en sus obras, nunca reside en la repetición rígida de comportamientos virtuosos, sino en la capacidad de observar el contexto, absorber sus variaciones, prever sus trayectorias y, sobre todo, adaptar la propia conducta con rapidez y precisión. La estrategia móvil no es superficialidad ni improvisación, es una forma superior de lucidez operativa, una mentalidad elástica capaz de doblar el plan inicial sin romper jamás la dirección. Es la diferencia entre quien se empeña en remar contracorriente porque así lo había previsto, y quien, aunque haya construido una nave perfecta, cambia de rumbo cuando cambia el viento, sin dudar, sin lamentarse, sin pedirle permiso a su identidad pasada. Quien vive en la disciplina ciega vive con miedo al desorden, porque ha invertido toda su autoestima en la coherencia con un método. Pero quien actúa estratégicamente ha comprendido que la verdadera fidelidad no debe dirigirse al método, sino al objetivo. Y cuando el objetivo está claro, todo lo demás puede y debe ser sacrificable. Maquiavelo, en su pensamiento más puro, desmonta todo idealismo conductual. No existen acciones correctas en absoluto, solo acciones útiles o perjudiciales en función del resultado. La virtud, en su sentido más profundo, no es un código ético, sino una forma de inteligencia situacional, capaz de actuar incluso en contra de sus propios principios declarados, si eso garantiza la supervivencia y el ascenso. La estrategia móvil requiere una cualidad que la disciplina ciega detesta: la voluntad de cuestionarse a uno mismo. Y este es un proceso tan incómodo como necesario, porque toda forma de poder auténtico nace de la capacidad de desidentificarse con la propia imagen pública, con los hábitos adquiridos, con las narrativas internas que nos tranquilizan. El líder maquiavélico no es quien hace siempre lo que dijo que haría, es quien hace lo que funciona, incluso si contradice abiertamente lo que prometió o planificó, porque el fin justifica los medios solo cuando el fin está bien comprendido, bien controlado y constantemente actualizado según la realidad presente. Adaptarse no significa renunciar a uno mismo, sino dominar el cambio antes de que sea el cambio quien nos domine a nosotros. El individuo estratégico no teme la contradicción aparente, porque sabe que la coherencia más alta no es la de los gestos repetidos, sino la del propósito perseguido con lucidez a través de caminos siempre nuevos. Esta es la verdadera libertad estratégica, la capacidad de moverse como el agua, que toma la forma de cualquier recipiente sin perder jamás su esencia. El agua no es débil porque se adapta, es invencible precisamente por eso. En definitiva,
Quien posee una estrategia móvil vive en un estado de preparación constante, no porque sea paranoico, sino porque ha comprendido que todo sistema, por bien construido que esté, está destinado tarde o temprano a entrar en crisis, y que solo la inteligencia de quien está dispuesto a cambiar sin perder el rumbo puede sobrevivir al tiempo. La disciplina te hace fuerte mientras el contexto es estable. La estrategia móvil te hace invulnerable cuando todo cambia. La imprevisibilidad como arma. Si hay algo que Maquiavelo supo captar con una lucidez implacable, es que el poder real nunca pertenece a quien es simplemente virtuoso, coherente u honesto, sino a quien es capaz de controlar la percepción que los demás tienen de él. Y para controlar la percepción, la imprevisibilidad se convierte en una herramienta fundamental, un arma silenciosa que confunde, desestabiliza, desorienta. En un mundo donde la previsibilidad se confunde con fiabilidad, quien rompe los esquemas es visto inicialmente como peligroso, pero con el tiempo se vuelve intocable, porque nadie logra ya controlarlo. Ser disciplinado hace que el individuo sea legible, predecible y por tanto manipulable. Ser estratégicamente imprevisible, en cambio, genera una niebla a su alrededor, una zona gris donde nadie sabe con certeza qué esperar, y esa ambigüedad se convierte en una forma superior de autoridad. Quien es previsible puede ser imitado, estudiado, anticipado, incluso neutralizado. Pero quien es capaz de cambiar de ritmo, estilo, comportamiento e incluso lenguaje según el contexto, escapa a cualquier intento de clasificación. La imprevisibilidad no es anarquía, no es una reacción impulsiva. Es una forma superior de control porque requiere el dominio total del propio comportamiento y una visión clara de cómo será interpretado cada movimiento por quienes observan. El poder no se construye solo con la acción, sino con el efecto psicológico que dicha acción produce en los demás. Y nada genera más respeto y más miedo que un individuo que actúa con calma, pero sin un patrón reconocible. En la visión maquiavélica, quien se muestra siempre coherente, expone su punto débil. Se convierte en un libro abierto, consultable. En cambio, quien se reinventa constantemente, incluso en formas sutiles, un cambio de tono, una distancia emocional repentina, una decisión aparentemente ilógica, crea a su alrededor un aura de peligro. La gente teme lo que no entiende, respeta lo que no puede controlar. Este principio vale tanto para las relaciones personales como para las profesionales, en la política como en el deporte. La verdadera superioridad no está en repetir lo que funciona, sino en sorprender constantemente, incluso cuando sería más cómodo quedarse en la zona de confort. El efecto sorpresa no es un truco. Es la manifestación de una mente que se niega a entrar en la jaula de lo previsible. Ser imprevisible no significa actuar al azar, sino actuar fuera del guión. Y eso exige una disciplina mucho más exigente que una rutina matutina o un sacrificio repetido. Requiere silencio, observación, sensibilidad y sangre fría. La imprevisibilidad es el arma de quien no necesita demostrar nada, porque sabe que la verdadera ventaja reside en que nadie podrá prever de dónde vendrá el próximo golpe. Así, cada una de tus acciones se convierte en una amenaza potencial y cada uno de tus silencios en un mensaje en clave. En última instancia, el poder más refinado es aquel que se alimenta de ambigüedad. No saber qué harás después es lo que obliga a los demás a mantenerse en alerta, a buscar señales, a construir hipótesis, y cuando todos están ocupados tratando de descifrar tus movimientos, tú ya estás 2 pasos por delante. Esa es la esencia del dominio estratégico, y no hay disciplina que pueda generarlo. Solo libertad mental, astucia y una constante disposición al cambio. Todo lo que se repite durante demasiado tiempo sin ser cuestionado se convierte primero en hábito, luego en prisión y finalmente en identidad. Y la identidad, cuando se cristaliza, deja de ser una herramienta y se convierte en un límite. La disciplina ciega conduce exactamente a eso, a confundir el medio con el fin, la regla con la estrategia, la obediencia a uno mismo con la renuncia a la libertad. Maquiavelo nos enseña, con brutal claridad,
que no existe poder real sin capacidad de adaptación, sin la lucidez de cambiar de forma, de visión, de método e incluso de alianza cada vez que el contexto lo exige. El príncipe que no se adapta, que permanece anclado a sus propios esquemas por miedo a perder su imagen, está destinado a ser superado, dominado, aniquilado. La libertad estratégica, entonces, no es un estilo de vida, es un principio operativo. No es el rechazo de la disciplina como tal, sino su reducción a una herramienta subordinada. No es caos, sino la capacidad de navegar el caos, con una brújula interior que no está construida sobre valores absolutos, sino sobre objetivos flexibles, adaptables, dinámicos. ¿Quién sabe cuándo aplicar rigor y cuándo desecharlo con frialdad? No es incoherente. Es dueño de su poder. Y ese dominio se manifiesta de la forma más sutil y poderosa posible. La libertad de elegir el propio comportamiento en función de lo que conviene, no de lo que siempre se ha hecho. En el mundo real, donde las reglas cambian con brutalidad y la estabilidad es una ilusión vendida a un precio muy alto, la disciplina sin estrategia es una condena a la irrelevancia. No se gana por hábito, sino por intuición. No se conquista respeto por sufrir, sino por decidir, en el momento preciso, hacer lo que nadie espera. Y para eso se necesita una mente libre, capaz de ver más allá del ritual diario, más allá de la glorificación del sacrificio, más allá de la necesidad de parecer fuerte, estable, impecable. Porque la verdadera fuerza no se muestra, se ejerce en el silencio de las decisiones estratégicas, en la sombra del movimiento calculado, en la capacidad de desviarse de todo lo que uno ha sido hasta ayer, para convertirse hoy en lo que se necesita ser. Maquiavelo no nos pide ser disciplinados, nos pide ser despiadadamente eficaces. No temer al cambio, sino dominarlo, no aferrarnos a lo que nos ha hecho respetables, sino saber sacrificarlo en nombre de aquello que nos hará intocables. La libertad estratégica es esto, no hacer siempre lo correcto, sino hacer en cada ocasión lo más útil. Y si para lograrlo hay que romper la disciplina, contradecirse, reescribir las propias reglas, entonces es en ese momento cuando se manifiesta el verdadero poder, no en el control diario de los propios hábitos, sino en el dominio absoluto del propio destino. Haz clic en el vídeo y suscríbete.